Bienvenidos al canal del Proyecto Área 7212. Hoy vamos a hablar de Neandertal. Neandertal es este juego de la compañía Sierra Madre Games, de nuestro amigo Phil Eklund. ¿Y qué es Neandertal? Bueno, pues Neandertal para mí es una historia. Para mí Neandertal es una... A ver, ¿cómo os lo explico? Es un juego, sí, claro, si no estaría aquí. Pero cuando estás jugando, te está intentando explicar cómo puede haber sido un proceso de evolución cultural. Sí, ya sé que estoy explicando de qué va el juego, ¿vale? Pero es que realmente a mí me transmite esa sensación. Es por eso de que he querido hablar de él, bueno, ya hablamos en el podcast en su momento, y he querido hacer el vídeo un poco diferente a como los hemos hecho hasta ahora. Más que hablar de reglas por se, lo que quiero explicaros es un poco esas mecánicas que hacen que nos transmita realmente lo que el juego quiere transmitirnos. Que básicamente es de lo que va el juego. Si en el momento que abrís las... Este es el reglamento, la primera página, esta. Aquí hay como un párrafo, ¿vale? Y lo que aquí nos dice es que digamos que el mayor enigma que hay en antropología, ¿vale? Probablemente ahora no es el mayor enigma, este juego tiene 3 o 4 años, creo. Esta es la segunda edición. Pero digamos que una de las principales incógnitas de la que probablemente no tengamos ni que tengamos nunca una respuesta firme, hay varias teorías, pero una de esta incógnita o este misterio es el por qué hace 45.000 años las tres especies Homo que convivían en Europa, el Homo cromañón, que en este caso es un jugador rojo, el Neandertal, que es el jugador amarillo, y el Heidelbergensis, que es el jugador verde, porque hace 45.000 años hubo una explosión cultural, es decir, empezamos a encontrar registros sobre cultura en las tres especies. Me refiero a pinturas en paredes, tallas de figuras, ritos funerarios, bueno, lo que sea. ¿Y por qué? Fue a partir de estos 45.000 años para que se empezó a descubrir o a encontrar registros datados de 45.000 años para acá, y no antes. ¿Qué estaban haciendo en los cientos de miles de años anteriores? Bien, pues lo que el juego nos transmite esta incógnita y nos da una solución. Phil Eklund, se ve por lo que se ve, es bastante... digamos que está de acuerdo en una serie de teorías. Entiendo que hay bastantes más teorías, pero él apuesta por estas. Y la idea es que no estuvieran haciendo nada durante los cientos de miles de años anteriores, sino que el hecho de que hace 45.000 años hubiera esta explosión cultural es porque se llegó a un punto de madurez en lo que se refiere a vocabulario y evolución, digámosle cerebral ahora mismo, sé que no se llama así, pero bueno, digámoslo así, lo suficientemente para que se diera esta evolución cultural. Por tanto, lo que nos dice el juego es que durante el tiempo anterior a estos 45.000 años, estas especies Homo, a través de su, digamos, experiencia y relación con el medio ambiente, que en el juego viene representado por estas dos columnas de biomas, los biomas ya os lo explicaré, pero bueno, son las especies que habitarían en el norte o en el sur de Europa. Acordaros de que es una época glacial. Aparte de eso, esta relación de estas especies con estos biomas, en sentido de cazar, tener que cazar, cómo los cazo, y este hecho de ir a cazar cada día cada tipo de especie, que es lo que a mí me aporta, aparte de carne, muy interesante, ya lo veréis, además de su relación con otras especies que cohabitan el mismo continente, en este caso el europeo, que de hecho son las tres que hay en juego, que son la cromañón, la neandertal, el arcaico, y además también la relación que hay dentro de la propia especie, es decir, las relaciones de parentesco, de macho-hembra y este tipo de cosas. Y esto es de lo que va el juego. El juego nos da una serie de herramientas para aprovechar estas sinergias, para ver qué pasa cuando ponemos en común dos variables de la que vamos a sacar un producto. Y creo que el juego está muy, pero que muy bien implementado en este sentido. Es decir, es un juego, sí, es lo que he dicho antes, pero nos explica una historia. Y la historia que nos explica es cómo estas tres especies, a través de su relación con el medio, con otras especies, evolucionaron mental y por tanto crearon nuevo vocabulario y por tanto ya no solo el vocabulario, sino crearon ideas y a partir de ahí hubo esta revolución cultural.
Esto es de lo que va Neandertal. Ya os digo, más que un objetivo final de juego, no lo hay. Me explico, al final cuando se acaban los turnos que se juega, se cuentan puntos de victoria. Perdón, pero no hay en el juego competitivo en el que juegan las 13, el normal, sí que hay unas variantes raras, pero juego, digamos, base, el que es más realista para mí, entre comillas. El objetivo es sobrevivir una serie de turnos, importante, esto es un juego de Fileklund, el ambiente va contra ti, el juego va contra ti, por tanto tienes que sobrevivir una serie de turnos y al final de estos turnos se contarán, si has llegado, unos puntos de victoria. Que esos puntos de victoria dependen de varias variables, ya lo comentaremos, pero que me refiero que el juego en sí no tiene objetivo. Bueno, el único objetivo que hay es sobrevivir. Y cuando se acabe la partida, a ver cuánto más puntos de victorias gana, dependiendo de el tipo de, ya lo veréis, sexualidad que tu especie tiene. Y esto es de lo que va el juego. Ya os digo, más que un objetivo final, para mí lo interesante, lo importante, lo que da chicha y lo que hace que esté en este proyecto, el Área 7212, como Game Based Learning, es estas mecánicas que nos enseñan cómo podría haber sido la relación de una especie homínida con el medio ambiente y qué pasó o qué sacó o cómo evolucionó este homínido a partir de estas relaciones entre diferentes especies y el medio ambiente, o en este caso los biomas. Vale, paro el rollo. ¿Y qué hay en el juego? En el juego básicamente hay lo que estáis viendo ahora en pantalla. Es el típico juego bueno, Sierra Madre Games, bueno, que estáis acostumbrados, los packs o los bios, mayoritariamente son este tipo de juegos así, no hay tablero, son cartas. Las cartas lo organizan todo y lo representan todo. En este caso tenemos 3 diferentes tipos de cartas. Las cartas de bioma, hay dos clases o subclases dentro de las cartas de bioma. Están las de la fila norte y la fila sur. Esto vendrían a ser la fila norte, después os enseñaré más específicamente, diferentes organismos que vivían en el norte de Europa, en la parte, digamos, más que ha sufrido o que está sufriendo el periodo glacial, recordar que esto es periodo glacial, y la parte sur de Europa y los organismos que había ahí. Después ya os digo, os lo explicaré un poco más específicamente. Después tenemos las cartas de evento mujer, evento hija. Tienen doble función. La primera, la del evento, es cada turno hay una serie de eventos que básicamente son putadas que afectan a los jugadores. Y después está la parte de hija, que es la parte de evolución cultural. Ya os lo explicaré. Y también os explicaré por qué las llama hijas. Un punto importante. El juego inicialmente, creo recordar que hay, no sé cuántas cartas hay exactamente de evento hija, pero diría que son las 30, igual un poco más, pero bueno, pongamos 30. Y el mazo inicial se hace solo con 10 cartas. Sí que es verdad que, por tanto, que solo habrá 10 turnos, pero hay algunas cartas de evento que añaden nuevas cartas de hija y por tanto la alargan un poco más. Esto no lo sabes nunca porque como se hace aleatorio, pues salen las que salen. Pero digamos que, como mínimo, la partida tendrá 10 turnos y puede ser que algunos más, 14, por ahí. Aparte de eso, tenemos las placas. Las placas, veis que está el jugador rojo, el jugador amarillo, el jugador verde. En este caso el amarillo es el Neandertal, el jugador rojo es el Cromañón y el jugador verde es el Heidelbergensis. Las 3 placas son iguales, tanto en la cara A como podríamos llamar la cara B. La cara A o vocal es cómo se inicia la partida. La idea es que las 3 especies tienen vocabulario, es decir, tienen palabras, pero estas palabras solo significan una cosa, un objeto, no van más allá. Y lo que vemos aquí es, en las 3 es igual, bueno, lo que cambia un poco es la cara, la forma de la cara, dependiendo de la especie, pero que lo que hay en el contenido es el mismo. Y tenemos, como podéis comprobar, bueno, la parte de cómo va el turno, que ya entraremos un poco después, pero básicamente lo importante es esta zona de aquí. Esto es el cerebro, ¿vale? Y vemos que está diferenciado en 3 dominios. Un dominio negro, un dominio naranja y un dominio blanco. El dominio negro es el dominio técnico, el naranja es el dominio social y el blanco es el dominio natural. Además, entre 2 dominios diferentes hay un portal. En este caso tenemos, bueno, en las 3, Venus, que es el portal entre el dominio técnico y el social, Shaman, que es el portal entre el dominio social y el natural, y Bison, que es el portal entre el dominio natural y técnico.
En cada uno de los dominios, ya lo hablaremos luego, se podrán colocar piezas de vocabulario. Pero no quiero entrar en eso ahora, y lo entraremos después, pero que sepáis que está marcado por eso. Además, en la parte vocal hay 1, 2, 3, 4 posiciones de elders. Esto que veis aquí es lo que se llama elder. El elder vendría a representar, pues eso, un anciano con unos conocimientos adquiridos específicos. La idea es que generación a generación van pasando y por eso tienes un elder especializado en eso. Está el elder que monta trampas, el elder que es más de caza, y el de caza menor, ya lo veréis, perdón, de caza mayor, y después el guerrero. Y tenemos otro que es el tema que haya estos tres, el Sniper, el Warrior y el Trapper, son especiales porque para poder conseguirlos necesitas unas precondiciones, que ya os las explicaré cuando hablemos del vocabulario. Pero básicamente están relacionadas con digamos, lo maduro que tienes los portales. Después entraremos en ello. En cambio, el Firestarter lo puedes tener desde inicio, no tiene ninguna precondición, y también da una serie de habilidades. Eso es importante. Cada uno de ellos, ya lo hablaremos luego, os da una serie de habilidades específicas que modifican reglas de la partida. Pero además tenemos la parte tribal. ¿Qué es la parte tribal? La idea es que en el momento que has evolucionado culturalmente lo suficiente, puedes pasar a la parte tribal. Y esto lo que te da es que en vez de tener solo 4 posibilidades de Elder, tendrás 6 posibles diferentes tipos de Elder con sus diferentes, digamos, habilidades especiales. ¿Esto es necesario para ganar? No, lo que te hace mucho más, digamos, fácil el hecho de conseguir los objetivos para ganar puntos de victoria. Es lo único. Pero ya os digo, no es condición sine qua non para poder ganar la partida. Es, digamos, una evolución más de esa especie. Después ya entraremos un poco más en qué significa cada Elder. Tampoco voy a entrar mucho. No quiero hacer un vídeo de reglas, por sí, sino más un vídeo de mecánicas. Pero hay algunas de ellas que son interesantes de explicar. Vale, pues esto es de lo que va. De lo que son las cartas estas de placa. Ya os digo, las tres son iguales. Lo único que cambia es el setup inicial. Y después tenemos lo que son las piezas. Las piezas habrá tanto amarillas, rojas y verdes. Todas son del mismo tamaño. Bueno, excepción de una que os lo contaré. Pero estos son los hombres de la tribu. Cada jugador empezará con 6. Y después, bueno, dependiendo de lo que haga durante la partida, podrá ganar, perder. Y con ellas lo que va a hacer es, digamos, activar acciones. Estas acciones que podrá activar serán ir a cazar, es decir, podrá mandar hombres de la tribu a diferentes biomas para cazar, recolectar o lo que se tercie. También los podrá, digamos, utilizar para crear elders o los podrá utilizar para cazarlos con hijas. ¿Y por qué los vas a cazar con hijas? Pues ya os lo explicaré. Pero que sepáis que sirven para las tres cosas. Mandar a biomas y cazar. También es verdad que si en algún momento lo mandas a un bioma, bueno, esto igual lo comento un poco más tarde, pero hay diferentes especies en el mismo bioma, también se van a dar de tortas. Por tanto, también sirven para atacar otras especies. La otra acción es para mandar y crearlos como elders o para casarlos con las hijas. Ya entraremos en ello luego. Pero bueno, estas son las tres acciones principales. Aparte de estos hombres de la tribu, hay una ficha por jugador, que es esta de aquí, que si la comparamos, es lo mismo unas tres, ¿eh? Ahora la comparo en amarillo, pues la primera que he pillado, pero si os fijáis, perdón, aquí, es mayor, el alfa, perdón, se llama alfa, es mayor que las otras, que es para diferenciarla. Bien, esto es, mientras no tengamos ninguna habilidad activa del tipo de alfa, se utilizan como si fueran hombres de la tribu normales. Pero en el momento que tengamos, que ya os lo explicaré, que habilidades de machos de machos alfa, entonces estas piezas representará que tienen esa habilidad. Hay una por jugador, no más. Ya os explicaré un poco cómo actúan. Y después entramos
a la última parte, que probablemente es la más importante dentro del juego, porque es la que más cosas representa, que es los discos de colores. ¿Qué son los discos de colores? Bien. Los discos de colores, igual que los hombres de las fichas de hombres de tribu, dependiendo de la situación donde estén, significan una cosa o otra. Igual que estos, que pueden ser cazadores, maridos o elders. Pues lo mismo pasa con los discos. Los discos sirven para varias cosas. La primera, cuando están en la zona del jugador, representan el vocabulario disponible que tiene. Y como veis, hay 5, siempre se inicia igual, 5 discos de cada color. Color negro, color blanco y color naranja. Además, los discos también son para señalizar maridos, ancianos o hijas inmaduras. Esto es importante. Normalmente cuando conseguimos una acción, no, bueno, una habilidad nueva o un elder nuevo o una hija, nuevamente está inmadura. Y tenemos que madurar. Es decir, está el potencial para conseguir esa habilidad, pero debemos llegar a madurar esa idea elder o marido para que nos dé los beneficios. Esto viene a representar un poco también el paso de generaciones. No es inmediato, sino que tú tienes un conocimiento adquirido y a partir de irlo repitiendo generación tras generación lo consigues. Y esto es otro dato importante, lo quería comentar luego, pero lo comento ahora, que igualmente seguramente lo recuperaré. Y es que las hijas son muy importantes en el juego también, igual que el vocabulario, porque la teoría que Phil nos pone en el juego da mucha importancia a las hijas. Las llama hijas, no sé exactamente por qué, pero la idea es que las mujeres son las principales dadoras de cuidado a la progenie. Es decir, cuando los cazadores, o sea, la especie tiene hijos, pero quien cuida de las crías mayoritariamente es la mujer. Y por tanto es ella la que transmite el vocabulario y las ideas a las siguientes generaciones. Por eso es tan importante tener hijas. En este caso, las llama hijas. Me gustaba llamarlas mujeres, pero bueno, hijas. Porque son las que nos darán habilidades que teóricamente son las que pasamos de generación en generación. Ya lo veremos. Vale. Por tanto, los discos, ¿para qué sirven? Una, son vocabulario, que es un tema importante, ya lo veremos luego. El vocabulario que tienes disponible a la hora de poder hacer según qué acciones. 2, sirven para marcar o iniciar la adquisición de elders, maridos o hijas, ya que empezarán inmaduras, se le pondrán discos y después tenemos que conseguirlas sacarlos para hacerlas maduras. Es decir, inmaduro siempre es cuando una pieza tiene encima o debajo un disco. Será madura cuando el disco desaparezca. Ya veremos cómo. Y después también son importantes, si os acordáis de la placa de la cabeza del homínido, hay colores, hay 3 colores, igual que en los elders. Si me dejáis, lo voy a enseñar aquí. Como comentaba, está el dominio negro, el dominio naranja y el dominio blanco. Y tenemos a la par 3 diferentes discos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de vocabulario o de portales, la idea es que el disco naranja viene a representar palabras del tipo social. El naranja. El disco blanco viene a representar palabras del tipo del orden natural, además de el uso de huesos, cuernos e ivory. Y el disco negro viene a representar palabras, digamos, técnicas, así como especialización en la utilización de herramientas de piedra. Por eso los 3 colores. Además, si os recordáis, en la zona del cerebro tenemos un dominio técnico, que está relacionado con las palabras técnicas, por tanto discos negros, un dominio social relacionado con los discos naranjas y un dominio natural relacionado con los discos blancos. Pero tenemos un portal que nos comunica 2 diferentes dominios. ¿Para qué es este portal? Bien, pues en cada portal podemos llegar a colocar hasta 2 discos de cada uno de los portales que comunica. Es decir, de los dominios. El portal bisonte, que comunica el dominio técnico y el dominio natural, puede colocar
o un disco negro o un disco blanco. El portal Shaman puede albergar uno naranja, que es social, y, uno blanco, que es natural. Y el portal Venus puedo colocar uno negro del técnico y uno naranja, aquí está, del social. ¿Por qué esto es importante? Por dos cosas. La primera, después os explicaré cómo se ponen, pero que tengáis claro que esto es el máximo que se puede colocar. ¿Y por qué nos sirve colocar esto? Por varias cosas. La primera de ellas, dependiendo del número de jugadores, en el momento que tengamos 5 o 6 discos en los portales, podremos girar, lo giro en este, porque es lo mismo, a la parte tribal. Y a partir de aquí jugaremos con las opciones que nos da la parte tribal, es decir, tendremos más disponibles, más posiciones de elders. Y además, estos discos en los portales son precondición a poder tener los elders. 3, 4 y 5, excepción el 6. El 6 siempre se puede tener desde inicio, no tiene ninguna, si os fijáis, ninguna rayita, no tiene ninguna precondición. ¿Y qué precondiciones son? Vamos a ver, el Naper lo que te pide es que en cualquiera de los portales del dominio técnico, ya que es donde, el color que es el negro, tiene que haber 3 discos de colores diferentes. Es decir, que entre este portal y este portal tendría que tener uno negro, uno naranja y uno blanco. Lo más normal sería esto. ¿Veis? Tenemos en el Venus uno negro y uno naranja. Y en el Shaman, en el Bisonte, tendríamos uno blanco. Y hacemos estos 3. Eso quiere decir que a partir de ahora ya podríamos pedir un Elder del tipo Naper. ¿Y cómo se pide? Pues meteríamos... ¿Os acordáis que os he dicho podemos meter los hombres de la tribu tanto a cazar, a casarse o como elders? Pues esta sería la acción. En un momento dado podemos pedir tener un elder. Lo normal es que en el momento que colocamos pedimos un elder, venga como inmaduro. ¿De acuerdo? En este caso, en el momento de ponerlo inmaduro se le pondría un disco negro. Y tendríamos, hasta que no sacáramos este disco negro, no estaría maduro, no teníamos las actividades. Pero hay veces que no hace falta ponerlo inmaduro, ya que ya viene directamente maduro. Esto ya os lo explicaré, pero es una opción. Lo mismo pasaría con un elder del tipo warrior. En este caso, a ver, ¿dónde está? Aquí está, sí. Lo que necesitamos son 3 discos, ¿podéis fijar? Lo mismo, negro, naranja y blanco, pero de los portales conectados con el dominio social. Por tanto, aquí la idea es que de entre estos dos dominios deberíamos tener lo mismo. La mejor opción probablemente, puede ser cualquiera, pero podría ser esta. Tendremos uno naranja, uno negro y uno blanco. Ahora ya podríamos pedir o situar uno de nuestros guerreros como un elder de la clase warrior. Lo mismo. Inicialmente le meteríamos un disco de inmadurez. En el momento que sacáramos el disco de inmadurez, la ficha se sigue quedando ahí, pero ya estaría maduro. Por tanto, tendríamos las habilidades que os explicaré de qué van. Lo mismo pasaría con el Trapper. El Trapper lo que nos pide, pero en este caso es en el dominio natural, los 2 portales que hay que tengan 3 discos. Pues no sé, una opción sería esta. También podría ser esta, ¿vale? Igual que los otros, puedes cambiar. La idea es que los discos que les toca a cada uno haya 3. En este caso, pues podríamos meter también un elder del tipo Trapper. Podemos tener los 3, no hay ningún problema. Ahora, tener en cuenta que, los 3 siempre y cuando tengamos la precondición. El problema es que si cuantos más elders tengas puestos aquí, probablemente menos hombres de tribu tienes disponibles para otras cosas. Pero bueno, esto es otra historia. Vale. En cambio, tenemos al Firestarter, que en este caso el elder no tiene una precondición, desde el inicio se puede colocar. De hecho, empezamos la partida ya con el elder Firestarter inmaduro y lo tenemos que madurar.
Voy a entrar un poco... Bueno, no, en este caso no. Quedaos con esta idea, ¿vale? Estaría inmaduro en el momento que lo tenemos maduro. Esto lo liberamos y ya lo tenemos activo. Vale, pues esta es un poco la idea de para qué son, o para qué sirven, o qué significado tienen estos discos. Los discos son súper importantes, el vocabulario, porque es lo que, como podéis ver, nos activa muchas acciones, pero es que además, como os he comentado, muchas habilidades del juego, o esa evolución, empieza inmadura. Inmadura es que tiene discos colocados encima. Una vez les has sacado los discos, quedan maduras y ya están activas. Y ahora veremos esto, cómo se consigue, cómo se ponen y cómo se sacan y qué significado específico tienen cada una de las cartas. Bien. Otra de las cartas que os tengo que comentar, que también es súper importante, sobre todo, bueno, en mecánica del juego en algún caso también, pero sobre todo al final de la partida, es la sexualidad. Cada especie, como os he comentado antes, es igual. Lo único que cambia es la condición inicial de dónde tiene un disco inicialmente en qué portal y ya está. O sea, todo lo otro es lo mismo. Lo que se hace al inicio de la partida es repartir estas tres cartas. Se reparten a voleo. Estas tres cartas representan la sexualidad de cada especie. Hay tres tipos. Está la sexualidad, a ver, vamos a ver, la promiscua. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. La primera, importante, da la habilidad de Gather. Gather, ya os lo explicaré después qué es, pero es muy importante. Y viene relacionado con una teoría también dentro de esta teoría genérica que Phil nos quiere enseñar. Pues os lo explicaré. Además nos dice que no puede tener maridos. Es decir, no puede casar, de hecho no le hace falta, mujeres, o sea, maridos, no puede utilizar hombres de la tribu para casarlos con sus hijas. De hecho, tampoco puede hacerlo en las hijas de otros jugadores. Pero, si por alguna acción consiguiera casar un marido con una hija de otro jugador, lo que gana es meter su descendencia genética dentro digamos, del banco genético de la otra especie. Esto sobre todo es interesante para el final, para puntos de victoria, poco más. Además de esto nos da con qué contaremos o qué, digamos, qué valores obtenemos de los resultados del juego en puntos de victoria. Cada carta de sexualidad es diferente. Tiene unos valores más importantes en una cosa o en otra. Y esto es lo que al final de la partida nos dará la victoria o no. ¿Qué es lo que cuenta? Pues cuántos cazadores tenemos, que son los hombres de la tribu, cuántos alfas, cuántos elders, cuántos maridos, cuántas hijas, cuántos trofeos, cuántos animales domésticos, cuántos inventos y cuánto vocabulario. Cada una de estas sexualidades, al estar enfocada a nivel de supervivencia a un tipo de acciones o otras, ganará más puntos de victoria en unas cosas u otras. Es la diferencia. Pero además, otra diferencia importante es esta habilidad especial, como os lo he comentado ahora. En el caso del promiscuo, os digo, puede hacer recolección y además no puede poner maridos. En el caso de el harem holding, lo que dice es que podemos mover nuestros maridos dentro de diferentes hijas de nuestro tabló. Es decir, ya lo veremos luego, os lo enseñaré en un momento, pero si tenemos varias hijas en nuestra zona, en el momento que tengamos un marido casado lo podremos ir moviendo en diferentes áreas para intentar evitar que otro marido de otra especie venga a putearnos. Además también, el pair bonding lo que nos dice es que para poder tener las habilidades que nos da una hija, debemos tenerla casada. Esto es súper importante. Ya veis el tema de las mecánicas. Promiscuo va con todas. Harem holding tiene un grupo de mujeres que son suyas. Y el pair bonding es un macho o una mujer. En este caso, como es atado a una mujer para toda la vida, para poder ganar las habilidades de esa hija, esa mujer, debe tenerla casada. No vale solo con tenerla madura. En los otros casos, con que las tengas maduras ya ganan las habilidades. En el caso del pair bonding, no. Debes tenerla madura y haberla casada con un marido. Si no, no ganas esas habilidades. Cuidado, puede ser un marido tuyo o de otra especie, da igual. Pero, como mínimo, tiene que estar casada. Estas son las habilidades importantes que nos da cada tipo de sexualidad, además de
las puntos de victoria que ganaremos por cada variable al final de la partida, que son las que en un principio, dependiendo de la sexualidad, potenciaremos durante la partida. Pero además hay otra cosa súper cool, súper genial, que es el Male Parental Involvement. Si os fijáis, el peor, bueno, digamos que el que no sabéis si es peor o no, pero el que tiene 2 en discos blancos, naranjas y negros es el promiscuo. El harem holding tiene 1, 1 y 1 y el pair bonding tiene 0. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, como os he comentado antes, el juego transmite la teoría, bueno, dice la teoría, dice que las mujeres son las principales dadoras de cuidado a la descendencia. Al final, se supone que el macho es el que iba a cazar, el que se tiraba todo el santo día fuera, cazaba, volvía a casa, volvía a la tribu y daba la comida para el resto de la tribu. Bien, si tenían hijos, ¿quién las cuidaba? Porque si ellos estaban todo el día cazando, alguien tenía que estar cuidando. Pues lo que aquí marca es que las mujeres, o las hijas en este caso, pues como las llama, son las que dan ese cuidado a la descendencia, a las siguientes generaciones, pero además marca un concepto más, y es digamos que ¿cómo llamarlo? La parte es el involvement, ahora no me sale en español. Bueno, el tiempo que pasa, llamémoslo así, el macho para el cuidado o el aprendizaje de sus crías. Cuanto mayor sea el número, peor es el tiempo que pasa. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que si, por ejemplo, el neandertal en este caso juega como promiscuo, va a perder 2 discos naranjas, 2 discos blancos y 2 discos negros durante la partida. Es decir, no los va a tener disponibles para hacer nada. Esto viene a representar que, como no tiene cuidado ni dedica tiempo a la crianza de los descendientes, mucha de la información que ellos tienen durante su experiencia con el entorno, con otras tribus, se pierde. Y por tanto, no la pasan a las siguientes generaciones. En el caso del harem holding, solo perderíamos 1, imaginaros que fuera el verde, pues perdería 1, 1 y 1. Y en el caso del pair bonding no perdemos nada. Tienes todos los discos disponibles. Ya veréis que esto es súper importante, porque los discos es un poco la moneda de este juego. O sea, el vocabulario es la moneda de este juego. Al final estamos intentando evolucionar culturalmente, y aquí lo que nos vende la teoría esta es que esta evolución cultural viene relacionada con la evolución de portales entre diferentes dominios del cerebro y por tanto en crear el pensamiento de idea o, digámoslo, evoluciona la palabra significado a palabra idea. Bien. ¿Quiere decir esto que estás vendido por toda la partida? No. Cada carta tiene una cara A y una cara B. Por ejemplo, el pair bonding puede pasar de pair bonding a harem holding, y el promiscuo puede pasar de promiscuo a pair bonding. Y el harem holding supongo que será de harem holding a promiscuo. Durante la partida hay una serie de eventos que se llama caos, en los que cada especie puede decidir cambiar su orientación en sexualidad. Es decir, puede pasar, no sé, imaginemos que somos el jugador amarillo y fuera promiscuo y decido que, oye, que he tenido bastante, ahora quiero pasar a ser pair bonding. Pues giraríamos la carta y esos discos que yo tuviera atados porque fuera pair bonding los recuperaría como vocabulario. Súper importante, ya no solo por el hecho que os comento ahora, de los discos, que los perdemos para poder hacer otro tipo de acciones, sino también por los puntos de victoria que nos daría en cada caso, dependiendo de el tipo de sexualidad que tengamos. Vale, esto es un poco la explicación un poco por encima la explicación de los componentes del juego y qué significa cada uno. Si el juego se quedara aquí, no sería un juego de Philip Bloom o de Sierra Madre Games. El juego tiene mucho más. Y es esta relación entre diferentes conceptos que he comentado ahora con, digamos, el entorno y otras especies, lo que hace este juego brillante. Y es ahora lo que voy a intentar explicar.
ya os digo, no quiero explicar todas las reglas, sino que sobre todo quiero explicar un poco conceptos y por qué son así o cuál es digamos, el bagaje teórico que hay detrás. Aparte, antes de empezar con eso, comentaros que ahora os fijáis que cada especie ahora le he puesto solo seis hombres de la tribu. Hay un pool, que está ahí, lo tengo por ahí, creo que en total hay 15 o 16, no me acuerdo, total de hombres de la tribu, que los iremos ganando. Es decir, no siempre estás jugando solo con estos hombres de la tribu, si no, no harías casi nada. ¿Vale? Hay más cosas, o sea, hay opciones de ganar más, ya os lo explicaré cómo. Vale, ¿cómo funciona el juego? Os voy a decir un poco las fases cómo van y después entraremos en mecánicas. Vale, ¿qué fases hay? La primera, de hecho esto está guay porque está explicado en cada una de las cartas de jugador o placas de homínido. La primera fase es la fase de evento y hija. Vale, ¿qué quiere decir eso? Bien, como os he comentado antes, al inicio de la partida lo que haremos es de todas las cartas de evento hija, vamos a mezclarlas y vamos a sacar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estas serán en un principio los 10 turnos que va a durar el juego. Bien, ¿qué se hace en el principio del turno? Viene la fase de evento y hija. Bueno, perdón, sí, y evento y compra o apuesta de hijas. Cogemos una carta de evento y lo que vamos a hacer es aplicar los eventos que vienen en la parte superior. ¿Qué tipos de eventos hay en el juego? A ver, hay varios, pero para que os lo voy a explicar todos por encima para que veáis un poco cómo son y para que también veáis cómo está metido todo el tema del Chrome en el juego, de la época en que estamos. Bien, hay un evento que se llama el cooling, que vamos a ver que la idea es que bajan temperaturas, estamos en una época glacial, es normal, y lo que pasa es que hay posibilidad de que la fila superior de ¿cómo se llama? La fila superior de la columna del norte se congele. Congele quiere decir que gira y se pone así. Esto representa una placa de hielo y esta placa de hielo bajará al sur y lo que hará es mover. Perdón, no lo he explicado bien. Lo que hace es, al revés, se coge una placa del norte. Normalmente todas las cartas de bioma tienen un número aquí, pequeñito, ¿vale? Todos tienen un número y la idea es que este es el valor de clímax y el valor más bajo lo que hace es mover. Pongamos, mira, aquí hay un 30, un 13, un 31, un 29, un 27 y un 36. Pues el 13 lo que haría es que debido a que hay digamos que bajan las temperaturas en el norte y hay una parte de la placa de hielo que baja, por tanto esta especie que estaba arriba se ve forzada a viajar al sur y se crea una barrera de hielo en el norte. Además, la carta del sur que estaba aquí se descarta, desaparece, ¿vale? La perdemos. Esto es el evento de cooling. Puede llegar a pasar de que todas las filas de bioma queden congeladas, entonces se acaba la partida. Yo no lo he visto nunca, pero puede pasar. Hay otro evento que es el warming, que básicamente es calentamiento. Y esto lo que hace es que la carta con el valor inferior de la columna de abajo, del sur, sube para arriba. Pues pasaría exactamente al revés. En este caso hay un 8, un 13, un 14, un 35, un 26 y un 17. Pues la del 8 lo que hace es mover esta para arriba, esta del norte se perdería y aparecería otra, pero esta sí que aparece boca arriba. ¿De acuerdo? Aquí ya estáis viendo un poco la parte, una mecánica, yo creo que genial, la ha sabido transmitir bastante bien dentro de lo que es un juego, y es esta posibilidad de que estamos en una glaciación, pero hay variaciones de temperatura y puede haber que avance el hielo como que retroceda el hielo. Y es como cada una de las especies, dependiendo de su habilidad para resistir ese cambio de temperaturas, hace que emigren o no emigren. Súper interesante. Además hay una cosa muy importante. Estas paredes de hielo lo que también están haciendo es dividir. Es decir, ahora tenemos la fila norte
con una parte derecha y con una parte izquierda. Esto es importante y hablaremos luego cuando hablemos de depredadores y demás, pero las cartas que están aquí ahora están incomunicadas de las de aquí, las de aquí y las de aquí, no en el caso del sur que está todo igualmente conectado. ¿Qué otros eventos tenemos? Tenemos el evento de el boom glacial este, que básicamente lo que hace es que cogemos otra hija de otra carta de evento y la añadimos al mazo. Esto es lo que os decía antes, que puede hacer que la duración de la partida se aumente de más allá de 10 turnos. Otro evento que tenemos es el Elder Die Roll, que básicamente lo que nos hace es, dependiendo de, en este caso, por ejemplo, lo que había cogido antes, veis que hay 3 dados, bien, lo que haremos es tirar 3 dados de 6 y comparar el resultado que sacamos, imaginémonos, no sé, tiro 3 dados, y yo soy el jugador amarillo, y saco un 1 y 2 5. Unos no pasa nada, bueno, en el caso que estuviéramos en tribal también, pero bueno, la idea es que miraríamos el valor que nos ha sacado en el dado y lo compararíamos en alguno de los elders que tengamos. Como veis aquí, este elder es el número 3, este es el 4, este es el 6, este es el 5. Pues, si yo tuviera algún elder en el número 5, moriría. Es la tirada de muerte de elders. Por cada dado que aparezca aquí tenemos un dado, y si el valor que sale es igual a alguno de los elders que tenemos activos, ya sea maduro o inmaduro, da igual, se muere directamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta es muy interesante también. El evento de caos. ¿Qué es el caos? Básicamente el caos representan... tal como lo define en las notas, es un poco eventos relacionados con el... ¿Cómo se llama esto? Con el selfish gen. O sea, la idea de que el individuo no... O sea, desde el punto de vista de la teoría que ellos nos intentan transmitir es, el individuo no mira por la evolución de la especie que él pertenece, sino mira por la evolución de los genes propios de él. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente los ejemplos que nos da es que esto pueden ser eventos de que el macho de la tribu a la cual pertenece nuestra... O sea, el macho de la especie o de la tribu en la que estamos ha sido derrotado por otro macho alfa o por otro macho, y este nuevo macho lo que está haciendo es eliminar toda la descendencia que ha tenido el líder anterior, porque se entiende que todos ellos no llevan parte de su descendencia genética. En ese caso lo que vería es que no pertenecen a su linaje y por tanto se los carga, ¿vale? Esto viene a representar los eventos de caos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bastante bestia. Cuando sale un evento de caos, si no puedes evitarlo, ya os explicaré cómo, debes de perder la mitad de los hombres de la tribu que no tengas asignados. Es decir, los que están casados o los que están como elders no los pierdes. Pero los que están aquí, que son hombres de la tribu no asignados, y esto pasa al principio de la partida, sean todos aquellos que no tengas casados o en elder, los pierdes, se mueren. Es la limpieza, digamos, que ha hecho ese macho a la hora de tomar posesión del liderazgo de la tribu. Bien, además, también tienes que perder un elder. No solo pierdes gente, cazadores, sino que además uno de los elders lo vas a perder, el que quieras, da igual. Pero tienes que cargar, inmaduro, da igual. Bastante jodido el tema. ¿Cómo lo puedes evitar? Lo puedes evitar de varias maneras. Hay algunas cartas de hija que te permiten, creo recordar, que no te afecte el tema, ¿vale? Pero hay otra, y es muy interesante, y es que si tienes más... ahora no me acuerdo si es igual o mayor. Yo diría que es como mínimo igual. Sí. Lo voy a mirar en un momento, pero yo diría que era el mismo número. A ver. Sí, tiene que ser. Es decir, tienes que tener, en el momento que sale el evento caos, si tienes menos o igual el número de hombres de la tribu que vocabulario, no pillas caos. Es decir, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres de la tribu y tengo 15 vocabulario. No pido caos. Súper interesante. Es decir, el vocabulario, el poder
entendernos entre nosotros hace que no suframos esa calamidad dentro de la propia tribu. Creo que es una mecánica muy interesante. Además también, en el momento de que seamos tribales y tengamos un Elder de rango 1, que es un jefe, lo que hace es, somos directamente inmunes al caos. Da igual que tengas más o menos tribus o más o menos vocabulario, da igual. Directamente eres inmune. Creo que también la mecánica es súper interesante. ¿Qué más hay? Hay un evento que se llama el evento de Blizzard. Esto básicamente lo que dice es, ha habido un invierno de la leche, temperaturas súper frías y tenemos que conseguir hacer sobrevivir a los dependientes de la tribu. ¿Quién son los dependientes? En este caso son elders y animales domésticos, si los tenemos, y hijas que no estén casadas. Por cada uno de estos tres debemos tener dos elders no asignados, dos hombres de la tribu no asignados. Si no tenemos suficientes, deberemos de perder uno de ellos hasta tener el número suficientes para mantenerlos. Es decir, la idea es que debido a este tiempo tan adverso, hemos tenido que hacer racionar la comida o buscar más comida para cada uno de ellos y es más difícil y por tanto necesitamos dos mínimo para asignar de manera solo puntual para que puedan sobrevivir durante este invierno. Si no podemos, se eliminan. También bastante heavy. Después está el tema del Wanderlust. El Wanderlust viene a ser un poco el bagaje genético que transmitimos a otras especies. Esto va relacionado sobre todo en la fase de caos. Si ha habido caos y hay un jugador que es el que ha perdido más hombres de la tribu que otros, lo que hace es poder dar de esos que ha perdido, que se mandan al pool, a como imaginemos que el amarillo hubiera perdido, yo que sé, 5, los otros 2, 1, 2 o 2 y 3, pues él lo que podría hacer es asignar tantos hombres de la tribu como iconos salieron en la carta de evento, como un bagaje genético en las otras especies. Pongamos que en la carta de evento que hay aquí hubiera 2 iconos de estos, pues podría designar 2 hombres de la tribu que hubiera perdido en cada uno, o sea, uno, por ejemplo, en cada una de las especies o 2 en una, me da igual. Y estos actuarían directamente como si fueran hombres de la tribu del color a los que he mandado, pero para el final de la partida, si aún están en su pool, me contarían como puntos de victoria a mí. Pero el jugador que los recibe los podrá utilizar como hombres de la tribu propias. Eso sí, siempre tienen que ir acompañados, como mínimo, de una ficha del hombre de la tribu propia, para también ver que se trata de los del otro jugador. ¿Qué más? Vale, después hay... ya está, no, de hecho, de eventos solo hay estos. No siempre se aplican todos. No sé si miráis. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí es un festival. Habría Cooling, habría Caos, habría Blizzard, habría Muerte de Viejos y habría Wanderlust. Aquí habría 4 de los 5. Aquí 4, aquí 2. ¿Veis? La verdad es que va cambiando bastante. Va un poco... y todas las cartas son diferentes. Bien, una vez hecho la fase de evento, ahora vendría la fase de hija. ¿Y qué es la fase de hija? Bien, pues esa carta que hemos sacado, que hemos hecho los eventos, ahora la giraríamos. Y ahora vendría la parte de qué clase de habilidad transmitiríamos a las próximas generaciones si tuviéramos esta clase de hija. Todas las cartas o toda la sección de hija es parecida, cambian las habilidades que tiene cada una, pero cómo se estructura es la misma. ¿Y cómo se hace? Lo siguiente. Primero de todo, aquí nos dice, veis que hay una serie de discos, bien, nos está diciendo que tenemos que apostar para poder ganar esta hija. En este caso serían discos de negros, naranjas o blancos. Si cogiera esta, por ejemplo, solo podríamos apostar discos negros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de intentar comprarla, aquí solo podemos pagar con discos negros y aquí podemos pagar con discos de todos colores. En el momento que esto sale y se pone ya como hija, cada jugador a voleo, no hay orden, diría yo he puesto 3, yo he puesto 2, yo he puesto 1, pues yo 4, yo 3, yo 2, hasta que solo quedara 1. Para comprarla siempre es mínimo un disco. Si hay empate, se sigue por el orden del jugador, que no lo he dicho, pero viene aquí, que es en la parte de eventos. Antes de entrar en ese evento nos dice que cuál es el jugador principal, el primero, el segundo y el tercero. Bien. En el momento en el que entramos en la apuesta para comprar la hija, pues yo que sé, imagínate que estamos en esta
y el jugador naranja dice, yo he puesto 3. Y el jugador amarillo dice, hostia, soy el primero, pues yo he puesto 3 también. Y el verde dice, bueno, esta a mí no me interesa, yo no he puesto nada. El rojo dice, pues yo, hostia, si he puesto 3, ya serían 4, igual no me interesa. Imaginémonos que fuera, de hecho, el Harem Holding y ya habría perdido de entrada estos discos y solo tenía disponible estos. Y dice, ya no me tomas aquí. Que de hecho, el jugador amarillo, aquí se le ha ido un poco la pinza, si ha dicho 3, pero bueno. Recordar que como es promiscuo, en este caso, perdería dos discos negros. Bien. Pues yo me sigo con 3. El verde, ya os digo, no apostaría nada, por ejemplo. El rojo dice, yo ya no apuesto más. Y el amarillo, por tanto, se queda con la hija. ¿Y qué es lo que hace? Como ha dicho, 3 discos, coge la carta, la pone aquí, en su área de tabló, y ahora es cuando tiene que asignar 3 discos. Como pueden ser negros, naranjas o blancos, puede asignar lo que quiera, la combinación que quiera. Podría hacer, no sé, esto, por ejemplo. Pero también podría poner los 3 naranjas, o los 3 blancos, o los 3 negros, me da igual. La idea es que en este caso podría meter cualquier combinación. En este caso, si fueran, también hubiera ganado por 3, sí que tendrían que ser los 3 negros. Bien. Ahora ya tiene la hija, pero acordaros, está inmadura, porque tiene los discos que son los que acaba de utilizar para comprar la carta. Estos son los discos que tendrá que liberar para poder empezar a iniciar el uso o la ganancia de estas habilidades que le dan la hija. ¿Qué habilidades son? Normalmente lo que nos permiten las hijas es, aparte de alguna habilidad especial que algunas dan, pero mayoritariamente lo importante es la habilidad de poder en la fase creo que se llama, neolexia o portal, colocar una palabra, un disco de vocabulario en uno de los portales. En este caso, por ejemplo, esta hija lo que nos permite es en la fase 6, que es la de portal o neolexia, colocar un disco blanco en el portal de bisonte, que es el que está entre el dominio natural y el dominio negro, el dominio técnico, o en el portal de chamán, que es el dominio entre el dominio natural y el dominio social, pues podríamos meter un disco blanco, es decir, cuando esta hija esté madura, puedes coger uno de tus discos de vocabulario disponibles y colocarlo aquí o aquí. En cada fase podremos meter uno. Claro, esto se puede utilizar 2 veces, porque al final estos 2 portales solo pueden recibir uno de cada color. Realmente pueden tener los 2 del mismo color, pero no es muy factible. O no es muy eficiente. Entonces, lo que vas a meter es uno aquí y uno aquí, posiblemente. Y esto es para lo que nos sirve la hija. Si os acordáis, esto nos permitirá tener la precondición, si la conseguimos, de crear un Elder del tipo que queramos, o, si llegamos a tener 5 o 6, dependiendo del número de jugadores, a cambiar a tribal. Por tanto, ya estáis viendo un poco la primera de las mecánicas que creo súper interesante, y es esta hija que nosotros vamos a tener que madurar, nos va a permitir evolucionar los portales entre diferentes dominios que nos van a permitir a tener conocimientos específicos en forma de Elder o a pasar a tribal. ¿Por qué una hija? ¿Por qué una mujer? Porque son las que en un principio tenían cuidado de la descendencia, las que se tiraban todo el día, ya sea recolectando o a la par cuidando de los vástagos y manteniéndolos en vida, sobre todo, y pasándoles la información que venía de los machos o de los elders y que iban pasando generación a generación. Bien, ahora tenemos una hija aquí. Tenemos una hija inmadura. Pues que además esta hija, si os fijáis, todas lo tienen, ¿eh? Tienen este símbolo de aquí y esto es el símbolo de casarla, ¿vale? En cualquier momento podemos intentar casar un hombre de la tribu con una de las hijas. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para 2 cosas. La primera, toda hija que esté casada ya no es dependiente. Acordaros, si viene el evento de invierno, se tienen que tener disponibles 2 cazadores para proteger
a ese dependiente, a esa elder o a esa hija no casada o a ese animal doméstico durante el invierno. Si está casada, no hace falta. Representa que el marido ya tiene cuidado sobre ella. Segunda acción, nos permite, en el caso de que seas un pair bonding, utilizar la habilidad de la hija en el momento que esté madura. Si eres un pair bonding, en este caso no, porque es un promiscuo, pero imaginaros de que, a ver, que no la ligue por aquí, que yo fuera pair bonding, para poder utilizar las habilidades de la hija, aparte de estar madura, debe de estar casada. En las otras sexualidades no hace falta que esté casada. Puede estar soltera, pero las habilidades ya las ganamos. Pero es que además, esto nos protege a que venga un cazador de otra especie y se intente casar con ella. A ver, el término de casar no os lo imaginéis como el término actual. Realmente lo que viene a definir en el juego es a ver, el intercambio entre dos diferentes especies. Y en este caso el intercambio es a través de una mujer o de parte de la tribu con otra. Más que un casarse en lo más estricto, es la interrelación que podría haber entre dos especies diferentes a partir de el contacto con diferentes, o sea, lo diré mañana, con sexos opuestos, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, si yo la tengo casada, va a ser más difícil que venga otro jugador y se pueda casar con ella. ¿Por qué le interesaría a otro jugador casarse con una hija de otra especie? Porque en el momento que ese jugador se ha casado con ella, a excepción de que sea un promiscuo, que no podrá hacerlo nunca, pero sí un harem holding, podrá utilizar las mismas habilidades, podrá utilizar las habilidades de esa hija, aunque no esté en su tabló, pero con un hombre de la tribu de su especie está casado con esa hija, él también podrá utilizar esa habilidad. No solo el propietario, perdón, no me gusta la palabra, no solo la especie o el jugador que la tenga como hija, sino también el marido o la especie de la cual pertenezca el marido. Por tanto, digamos que en este caso esta habilidad la podrán utilizar las dos especies. El hecho de intentar hacer el casar no es fácil. Como os he comentado, esto viene a representar no el hecho de casarse en sí, sino la relación entre diferentes especies. Y si os fijáis aquí, hay dos dados. Bien, ¿qué son estos dados? Lo veremos después también en la parte de ir a cazar, pero os lo avanzo un poco. Este dado primero, a ver que os lo acerco aquí. Yepa, aquí. Este dado, que está así como ensangrentado, esto es el dado de muerte o de bit, de mordedura, o dile como quieras. Esto es que si en el momento de intentar casar al marido con la hija, se tiene que tirar un dado. El resultado debe cuadrar con el resultado de precondición que sale aquí. Si es un asterisco, el éxito es un 1 o 2, y si hay un 1, es que solo con un 1 tienes éxito. Pero si sacas 3, 4, 5, no pasa nada, te vuelves a casa y punto. Pero si sale un 6, mueres, ¿vale? Digamos que no le caes bien y te mata. Reglas específicas también hay en el hecho de que si es un intento de casar un marido de la propia tribu con una hija de la propia tribu, se casa automáticamente, ¿vale? Ahora, recordar que se va a casar pero va a estar inmaduro, como todo en este juego. Normalmente empieza inmaduro y deberemos conseguir que ese marido sea maduro para que también nos dé las habilidades de protegerla, o en el caso de que sea un pair bonding, de que nos dé las habilidades como hija. Vale, esto solo lo podemos hacer, la de casar, en el momento de que la hija esté madura. Si está inmadura no puedes casarla. Hasta que no esté madura, digamos que es la precondición primera para poder casarla. Y una vez esté madura, puedes empezar a tener intentos de casarla. Y una vez hayas conseguido casarla, debes madurarla. El madurar ya veréis que todo es lo mismo de cómo se consigue. Si en un turno dado varios jugadores intentan, pongamos que hay 3, bueno, 2, bueno, ¿qué les pasa? 2 jugadores intentan casar o mandar un hombre tribal a casar a aquella hija,
primero habrá un combate entre ellos, ¿vale? Se atacará mutuamente, se tira un dado por jugador, si saca un 1 mata al otro jugador y si no se quedan igual. Y después se tira para casar con los que queden. Hay un orden también que básicamente depende de el vocabulario o de qué discos se utilizaron o se debían utilizar para la compra de la carta. Pero bueno, digamos que hay un orden y si uno lo consigue antes que el otro, pues el otro se va a casa sin nada, ¿vale? Un poco para que veáis también que las propias cartas de hijas es bastante un submundo dentro del juego. Bien, una vez acabada la parte, aquí, la parte de compra de carta de hija, vendría la segunda fase, que es la fase de asignación de hombres de la tribu. Vale. Aquí viene cuando tenemos que decidir qué hacemos con los trabajadores. Sí, me sale trabajadores, ya lo sé, no quiero llamarlo trabajadores. Con los hombres de la tribu que tenemos disponibles. Aunque haya habido un evento de Blizzard anteriormente, no quiere decir que esos los hayas perdido para hacer cualquier cosa ahora, no. Digamos que tienes que tener los suficientes para cuidarlas, pero después los puedes utilizar para lo que quieras. Bien, ¿ahora qué podemos hacer con esta gente? Vale, podemos hacer por las tres cosas que os he dicho antes. Los podemos mandar a cazar. Es decir, yo cogeré a mis hombres de la tribu y los mandaré a diferentes biomas a conseguir cosas. Y me dirás, ¿para qué me sirve esto? Bueno, tampoco os lo he explicado. Vamos a entrar un poco en qué son los biomas. Bien. Tanto el bioma norte, la fila norte, como el bioma sur, viene a ser un poco... es lo mismo. Hay diferentes especies, pero el tipo de carta es la misma. O sea, la información que dan las cartas es la misma. Voy a coger 3. Sí, estas. Digamos que son 3 tipos principales. Y así os lo podré explicar más o menos bien. Esta. Y os quiero sacar una más que no tenga. Creo que hay alguna. No, vale. Bien. Primero de todo, de biomas hay 3 tipos. Y los 3 tipos son... aquí. Caza mayor, caza menor. Bueno, la caza mayor veis que es una punta de lanza, que tiene este ribete rojo. No sé si todas las cazas mayores la tienen, pero bueno, en este caso la tiene y os explicaré qué significa. Caza menor. Bueno, aquí lo llama juego mayor, juego menor, pero yo lo llamo caza mayor y caza menor. El clap esto viene a hacer el mazo sobre todo recolectar, básicamente, o... Sí, yo lo veo más como un recolectar, más que cazar, una acción de cazar en sí. Y predador. Estos son los 4 tipos importantes que hay de biomas en el juego. ¿Qué significa cada uno? Vamos, bueno, primero os voy a decir qué información encontramos en cada carta, que puede estar tanto en caza mayor, caza menor como predador, da igual, dependiendo de la especie que sea. Y después os diré qué diferencia hay en cada una de ellas en cuanto a mecánica de juego. Bien. ¿Qué encontramos en las cartas de bioma? Podemos encontrar varias cosas. La primera, los dados de muerte. Hay 2 tipos de dados de muerte. El primero es por congelación, que es este que se ve así frost, ¿vale? Así rollo que está congelado. Y casi siempre, no sé si se ha visto, espero que sí, es un 6. Eso quiere decir que cuando mandemos a cazar a alguien, si en la tirada sacamos un 6, se muere el cazador. ¿Cuántos dados tiramos en cada carta? Pues la idea es que cada cazador que enviemos es un dado que tiramos. Por tanto, cuantos más cazadores metas, más posibilidades tienes de que te pase una cosa u otra. El 6 representa que te mueres por congelación, ¿vale? Normalmente creo que está sobre todo en biomas del norte, pero en este caso también es del sur. Bueno, un poco dependiendo de dónde la especie vivía. Esta tirada de muerte por congelación se puede evitar si tenemos, otra mecánica cool, un Firestarter. Un Firestarter es un Elder de nivel del tipo 6 maduro. Y una de las cosas que nos va a permitir es evitar, tiene otras condiciones, pero es evitar la muerte por 6. Es decir, si sacamos un 6, no morimos. ¿Por qué? Porque controlamos el juego. El fuego. Como esto es una muerte por congelación, controlamos el fuego, hacemos campamentos así, bivacs, y no nos morimos de frío.
Además también comentaros, no lo he dicho antes, pero bueno, en este caso creo que es interesante decirlo porque ya lo he pasado. El Elder de nivel 6 también nos da las habilidades de que durante la fase de caos no perdemos Elders si hay evento de caos. O sea, aunque si no eres inmune, pierdes los hombres de la tribu, pero sí que redondeas hacia abajo, no hacia arriba, pero además no perdemos el Elder. Es un poco más de control sobre esa pérdida de personal. Y además, en el momento que tengamos un Elder de nivel 6 maduro, todos los Elders que vayamos a activar van a empezar maduros directamente. No será necesario ponerlos inmaduros. Eso quiere decir que si empezamos con el de nivel 6 ya maduro, cualquier Elder que vendamos luego ya es maduro. Si no, pues empezará inmaduro y debemos de hacer la maduración. Vale, sí, se llama así. Vale. Muerte por congelación. Segundo tipo, que también acostumbra a ver, es muerte porque te muerde. En este caso, en el caso del lobo, si sacas un 5, te mata el lobo. Si sacas un 6, te mata el frío. Por tanto, cuanto más dados tires, también más posibilidades de que te pase cualquiera de las dos cosas. Así que es verdad que si tienes lo del Elder del Firestarter, pues al menos el 6 te lo evitas. Vale. Otro tipo de información importante. Esto verde. Esto es el Gator. Bien, ¿qué significa esto? Si os acordáis, os he dicho que el promiscuo, está aquí, sexualidad promiscua, tiene una habilidad especial que es el que puede hacer Gather, que puede recolectar. Vale, esto lo que quiere decir es que cada vez que el jugador promiscuo meta un cazador en un bioma que tiene recolectar, directamente ganará un baby. ¿Qué es un baby? Un hombre de la tribu nuevo, un hijo. No es por cada uno de ellos que meta, sino cada vez que active un bioma para ir a cazar, aparte de cazar, va a recolectar. ¿Y por qué solo el promiscuo? Bien, la idea es, según las notas del diseñador, que como el promiscuo, él está todo el santo día buscando hembras fértiles a las que preñar, vamos, dicho así, pero no suene mal, pero bueno, preñar, las mujeres mayores, debido a que tienen menopausia, es decir, ya no son fértiles y por tanto su teórica supervivencia en la tribu estaría bastante disminuida debido a que pierden una función importante que es la de dar hijos al promiscuo, al macho. Lo que hacen es que estas mujeres se dedican a recolectar. Por tanto, cuando metes un hombre o un cazador o una ficha de cazador en uno de estos biomas, quiere decir que no solo estás mandando cazadores a por el bicho, sino que además estás mandando a las mujeres mayores a recolectar y que te están dando también beneficios como supervivencia de especie. Encuentro que también es una mecánica súper bien implementada y con un trasfondo teórico bastante bueno, creo. ¿Vale? Por tanto, esto es lo que significa esta cesta de color verde, que en cada carta va a tener un nombre diferente que representa qué es lo que van a recolectar en esa zona. Bien. Después vamos, y recordad, esto solo lo puede hacer el promiscuo. O hay algunas cartas de hija que te dan la habilidad de poder hacer Gather, ¿vale? Segunda hilera. Esta probablemente es la más importante dentro de las mecánicas del bioma. Y es precondición de poder ir a cazar en ese bioma. ¿Qué quiere decir eso? Bien, esto quiere decir que para poder venir a cazar un bisonte, debes de tener como mínimo, en este caso, un disco de vocabulario negro disponible. Es decir, si soy el amarillo, ahora lo tengo, ¿vale? Esto está así, ¿vale? Tengo aquí metidos 3, pero me pide un disco de vocabulario negro, ahora tengo 4, para poder ir a cazar. No es acumulativo por cazador, sino que es por carta. Es decir, si yo voy a otras cartas que, por ejemplo, mirad, fuera a cazar o enviara mis cazadores al bisonte y a la carcasa esta, ¿vale? Que son restos, básicamente, necesitaría, si lo veis aquí, 2 discos negros y un disco negro. Es decir, yo en mi pila de vocabulario debo tener disponible, en este caso, 3. Ahora tengo 4, no habría problema. Pero esto es importante tenerlo claro. Hay mucha precondición, y esto también creo que es parte súper
bien implementada de esta historia que nos está explicando el juego. Es decir, tú para poder ir a cazar bisontes necesitas un lenguaje técnico o un uso de, recordaros de lo que significan los discos negros, un uso de herramientas de piedra, en este caso probablemente lanzas hechas de piedra, o no sé, alguna manera de poder hacer trampas para este tipo de bichos, no tengo ni idea. Pero que básicamente la idea es tener ese tipo de habilidades o herramientas para poder ir a cazar en este bioma. Genial. Segunda cosa importante, tipo de, condición para el éxito. Tú cuando mandas gente a cazar, tiras un dado por cada tío que mandas. Bien, aquí lo que te está diciendo es, en el caso del bisonte, necesitas 3 éxitos. Y 3 éxitos son, en este caso, como son estrellas, tienes que sacar un 1 o un 2 en 3 dados diferentes. No sé, si mando 4 tíos, pongamos, tiro, he sacado 2, 1, 4 y 3. Pues mira, no lo consigo. Porque necesito 3, 1 o 2. Solo tengo 2. ¿Vale? Si hubiera solo unos, pues querría decir que tengo que sacar unos. En el caso de la carcasa, ¿vale? Sí que la precondición es bastante más restrictiva, si queréis, pero el resultado es bastante más fácil de conseguir. Es decir, solo necesito un éxito. Es decir, si mando 4 tíos, pongamos, mira, he sacado 2 doses, lo consigo. Y un éxito. Da igual cuántos éxitos tengas de más de lo que te pide. Siempre consigues una vez por éxito de la carta. En este caso he sacado 2 doces, da igual, se aplicaría solo uno, que es lo que me pide aquí, un 1, un 2. ¿Y qué es lo que gano? Bien, es lo que viene a continuación. En este caso, si consiguiéramos éxito en la carta, lo que nos da es un baby. ¿Y qué es un baby? Pues que ganamos un hombre de la tribu nuevo en nuestra tribu, es decir, lo cogemos de la pila del pool y lo pasamos a nuestro, bueno, el color que sea, a nuestra tribu como disponible para el siguiente turno. Y además, si os fijáis, bueno, en el caso de la carcasa solo uno, pero en el caso del bisonte son 4. O sea, cuanta más carne consigamos, mejor podemos alimentar a nuestra tribu y más posibilidades nos da de conseguir aumentar el tamaño de la tribu. Creo recordar que cada turno representan, ahora no me acuerdo exactamente, pero hostia, lo ponía en las reglas, sí que lo he visto. Aquí, mira, cada turno representa unas 40 generaciones, más o menos, unos 800 años o por ahí. Es decir, que la idea es que encontramos un sitio donde podemos conseguir carne o alimentos o lo que sea y podemos asentarnos y mejorar el tamaño de la tribu y las características de la tribu, ¿vale? Y después está la otra parte que es la súper importante dentro del juego de las mecánicas que hemos visto de los discos y de la maduración. ¿Veis? Aquí nos está diciendo que, aparte de ganar 4 bebés, maduramos, la palabra sería madurar, un disco negro, un disco blanco. Y aquí, en este caso, sería un disco blanco. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con ese éxito podríamos liberar de cualquiera de nuestras, cartas o tabló de elementos inmaduros, no sé, imaginaros que este está aquí, ¿vale? Y estos están aquí, pues en este caso podría liberar, vamos a hacer diferente, voy a poner este aquí, y este no está bien. Va a poder liberar un disco blanco y un disco negro, pues podría liberar el disco negro de aquí, de la hija, y el disco blanco de aquí. Y por tanto, el Elder, en este caso, de nivel 5 ya lo tendría maduro, ya podría aplicar sus habilidades especiales. Para esto es importante ir a cazar, y esta es otra de las cosas que creo que como mecánica está súper bien implementada. El hecho de ir a cazar y tener que, crear técnicas, herramientas, tácticas para poder conseguir esos recursos, hace que madure nuestra especie, de manera que ganamos o evolucionamos culturalmente. Esta es la parte que os decía que creo que el juego transmite muy bien. El cómo esa relación con el medio hace que nuestra especie evolucione técnica, culturalmente. Vale, esto sería en relación al bisonte, pues lo que sé, las carcasas lo que hace es darnos, bueno, un hijo, bueno, un baby, y nos liberaría solo un blanco. A ver, normalmente también está relacionada una cosa con la otra. Cuanto menos complicado sea conseguirla, también los recursos es probable que nos den serán menores. Otras cosas interesantes. Las cartas, muchas veces, tienen
otra mitad abajo, como las de evento mujer, perdón, hija, y es animal de compañía, perdón, no, animal de compañía no, sí, bueno, animal doméstico, idea o, no sé si he cogido, no lo había cogido, mira, esta, o trofeo. ¿Qué quiere decir este? Normalmente viene explicado aquí. ¿Veis? Lo mismo que antes. Bueno, en este caso, por ejemplo, el dado de muerte en la llena de la caverna es un 5 y un 6. El éxito tienen que ser dos unos, no unos y dos. ¿Ves que solo es un 1? Pues en este caso, con todos los dados que tiremos, debemos de caer dos unos. Pero además nos dice que si sacamos tres números iguales, ¿ves que son tres símbolos cuadrados? Representan tres dados, sin numeración, es decir, números iguales. En nuestra tirada tenemos que tener un triple. Conseguiremos o podemos coger esta carta como trofeo. ¿Qué quiere decir cogerla como trofeo? Pues que si he mandado, imaginemos que esto estuviera aquí, he mandado, lo que sea, 5, y a la hora de tirar y cazar he conseguido sacar 3 triples, no está ligado a que hayas tenido éxito. Puedes tener éxito y cogerla como trofeo, como cogerla como trofeo y no tener éxito. Da igual. El tema es que si hubiera sacado 3 triples, como nos pide aquí, me podría quedar esta carta como un trofeo. Y lo que hago es sacarla del mapa y colocármela como un trofeo. Y esto lo pondría así para que se vieran los pips. ¿Vale? Son estos puntos. Esto al final de la partida nos dará puntos de victoria dependiendo de la sexualidad que tenga. Cada pip representará los puntos de victoria que nos da multiplicado por el tipo de sexualidad. Cartas de un pip, de dos pips, lo que sea. Importante también, cuando cogemos una carta por trofeo, queda un vacío. Es decir, hemos extinguido esa especie ahí, pero no había ninguna que, en el caso de, por ejemplo, el cambio climático, que era un movimiento de migración, no, aquí nos hemos cargado directamente ese bioma, por tanto, estamos perdiendo biomas para poder desarrollar la cultura o la especie o lo que sea. Importante tenerlo en cuenta. Si después hay un movimiento de cartas de arriba abajo, se va a rellenar, pero si no, no. Vale, estas cartas de trofeo, ya la dejo aquí, son las únicas que en el momento que seamos tribales, perdón, vocales, que es cuando estamos así, podemos coger, porque realmente no las cogemos en la mano, sino que se ponen directamente como trofeo. Hay otros dos tipos de cartas, que son la de, como os he comentado, de animal doméstico y de idea. Vale, estas cartas, el funcionamiento es un poco igual, pero os fijáis, en la carta de trofeo lo que había era el símbolo del trofeo al lado del número de éxitos que necesitamos, ¿vale? Tantos números iguales es un trofeo. En el caso de animal doméstico, que es esto que es de color lila, y idea, que es así de color marrón, lo que nos dice es, bueno, hay un dibujo de una mano, ¿vale? Aquí nos dice, si tienes tres números iguales, lo puedes coger en la mano. Si tienes tres iguales, lo puedes coger en la mano. Vale, esto quiere decir que si sacamos tres iguales, podemos coger la carta de, en este caso, el lobo gris, ¿vale? Y quedarnos en la mano para posteriormente utilizarla como animal doméstico. Esto solo lo podéis hacer si eres tribal. Y podrás tener tantas cartas. Tribales, acordaros cuando está girada. Tantas cartas. Es decir, cuando está así. Tantas cartas en la mano como elders tengas en la placa. Si no hay elders no puedes guardar cartas. ¿Vale? Y esto es importante porque solo puedes bajar una carta de la mano, tanto como animal de compañía, como idea, si si tienes el animal, o sea, si eres un animal, o sea, para animales de compañía, solo si tienes un chamán podrás bajar una carta de animal doméstico, y si tienes el tracker o el naper podrás bajar cartas de idea. Y cuando bajas la carta también baja inmadura, las tienes que madurar. Aquí lo que te dice es que en el caso de que si tuvieras un chamán en la fase 6, podrías bajar la carta de doméstico y meterle un disco blanco, estaría inmadura, la tienes que madurar, acordad, lo mismo que antes. Tenemos que hacer acciones con el bioma para poder liberar este tipo de discos, o hay otra manera, os lo explicaré después. Y en el caso de la idea lo mismo, nos dará para, en este caso, probablemente, dependiendo de si es un naper o es un tracker, pondremos un disco negro o un disco blanco.
y también pues nos dará la opción de poder tener una idea. Tanto los animales domésticos como las ideas nos dan habilidades que podremos aplicar durante diferentes fases del juego. En el caso del lobo gris, como animal doméstico, nos permitirá en el turno 5, en la fase de Neolexia y Portal, liberar un disco naranja. ¿Veis? En el caso de las ideas, probablemente nos den habilidades de combate, es decir, dependiendo del tipo de caza, si es mayor, menor o de recolección, no hace falta que sean unos, sino que de 1, 2 y 3 nos vale como éxito. Un poco es eso que os comentaba, esa mejora de las habilidades de la propia tribu para conseguir objetivos para el final de la partida y ganar puntos de victoria. Que al final también viene a representar esa evolución cultural, técnica o de palabras. Vale. Con eso he explicado un poco las 3 diferentes cartas que hay dentro del bioma, así como las cartas de bioma, pero eso es lo que os he dicho antes. De caza hay 3 tipos. Está la caza menor, la caza mayor y lo que sería la recolección. ¿Y por qué nos importa? Por varias cosas. Primera, porque normalmente la caza mayor es más difícil de conseguir que la caza menor, normalmente, o que la recolección. Pero después también tenemos los depredadores. Vale. Primero, cada vez que consigamos un éxito en caza mayor, cualquier predador, es decir, bioma con el símbolo rojo del mazo este, intentará, imaginaros que estamos aquí, y yo he ido a cazar a estos, y lo he conseguido. Bien, y esto estuviera así. En este caso, caza mayor, el predador más cercano intentará jodernos la presa. Eso quiere decir que después de conseguir el éxito aquí, deberemos atacar al depredador. Si no conseguimos un éxito como mínimo el depredador, no podremos llevarnos los beneficios de la carta inicial. Tenemos que conseguir espantar, en este caso representa al predador que nos está intentando joder la pieza que hemos cazado. Importante es que si, por ejemplo, imaginaros que esto estuviera así y el predador estuviera en la otra banda del hielo, no puede venir. El hielo le impide poder avanzar hacia nosotros. Si hubiera 2 predadores a la misma distancia, los 2 vienen. Eso también es tenerlo en cuenta. Otra cosa importante. En el caso de caza mayor o caza menor, o el tipo este de recolección que digo, ¿os acordáis de los elders? Había unos que son los alfa, que nos dan las habilidades especiales. Bien, si tenemos un elder del nivel, o sea, del rango 3, lo que nos dice es, el Naper, que cuando vayamos a hacer una caza a un tipo de caza mayor, podemos cambiar uno de los que hayamos mandado por el alfa. Y ese alfa ya representa un 1. Un 1 ya lo tenemos. Ahora, en este caso, bueno, tendría que haber mandado más, pero para que lo entendáis. No sé, pongamos que es aquí. Es más fácil. ¿Vale? De estos 3 1-12 que necesito, ya tengo uno gratis. Ahora tengo que tirar los otros 3 dados y conseguir 2 más. Bueno, en este caso lo habría cagado, ¿vale? Pero eso es lo que nos permite el Naper. El Warrior, aparte de darnos habilidades de combate especiales cuando luchemos, bueno, especiales, en vez de sacar un 1, necesitamos un 1 y 2 cuando ataquemos miembros de otra tribu. No es la hostia, pero está bien. Pero además, nos permite en las zonas de caza de recolección, que ya uno de nuestros cazadores, también lo cambiaremos, el alfa se puede ir moviendo, una vez por fase, pero se puede ir moviendo. Y representará ya un 1. En este caso ya nos valdría, ya tendríamos un éxito. O sea, solo con mandar 1, lo cambiaríamos por el alfa y ya tendríamos un éxito porque es lo que nos pide, solo un dado con un 1. Una cosa también creo que bastante interesante en cuanto a mecánica es que me dirás, hostia, pero ¿cómo puede ser que esta peña se vaya a cazar, no sé, hay tigres, hay, yo qué sé, osos o osos de no sé qué, o sea, bichos predadores gansos? No es que los vayan a cazar a ellos, la idea es que lo que van a hacer es intentar
joderles lo que han cazado ellos, ¿vale? O sea, cuando vas a buscar a un bioma de un oso, el oso de las cavernas o el lobo, lo que estás haciendo realmente no es ir a cazarlo a él, sino ir a recolectar lo que él ha cazado, o intentar meterte en la cueva y cogerle lo que él ha cazado anteriormente si no está dentro, ¿vale? Es un poco la idea. Y después tenemos para el Trapper, que es para la caza de tipo medio, o lo que llama Small Game, pues lo mismo. Si tenemos un Elder maduro aquí, podremos cambiar cualquiera de nuestros hombres de la tribu antes de tirar por un alfa, ya digo, creo es una vez solo por fase que puedes cambiar el alfa, y nos dará, en este caso ya tendremos un 1. Como aquí también solo necesitamos un 1, pues con que mandáramos uno y lo cambiáramos por el alfa, ya nos valdría. Por tanto, ya veis que es importante o interesante poder tener Elders, ya no solo por el hecho de ganar puntos de victoria dependiendo del tipo de sexualidad que tengas y qué puntuación nos da, sino también porque nos va a facilitar bastante el hecho de cazar y de interaccionar con el entorno. Vale. Aparte de esto, también en esta fase, en la fase de asignar, después venía a negociar, o atacar, o geyser, ¿vale? Que es lo que os decía de que si hay diferentes cazadores de diferentes especies en un mismo bioma, primero se linchan entre ellos. Sí que es verdad que si uno de los especies que está dentro del bioma es tribal y por tanto tiene un jefe de rango 1, que es un chief, puede intentar negociar. Entonces la idea es que podríais negociar entre vosotros y decir, bueno, va, quédate tú y me voy yo, pero me das esto, me das aquello, me das lo otro. Si no, no, es hostia limpia. Eso también es interesante, es decir, hasta que no tenemos una estructura y por tanto, digamos que hay un bagaje detrás, no puedes negociar o interrelacionarte con otras especies. Eso creo que también eso es bastante interesante. En esta fase también vendría la fase de Gather, es decir, una vez todos los jugadores hayan puesto sus cazadores en biomas, aquel que sea promiscuo, en este caso sería el jugador verde, por cada zona, pongamos que lo hubiera puesto así, que tuviera un cazador que fuera Gather, que tuviera lo del símbolo de la cesta, pues directamente ya ganaría 2 babies para el siguiente turno, ¿vale? Después se haría la tirada de cazar, que es lo que os he explicado, por cada uno de ellos que hubiera en la zona se tiraría, y una vez acabado, todos vuelven a casa, menos los que se mueren, que se van para el pool genérico, ¿vale? Bien, a posterior de esto vendría la fase de animales domésticos, que solo es si eres tribal y tienes una carta en tu zona, ¿vale? Que te da, o sea, una zona de animal doméstico ya madura, ¿vale? En este caso, lo que conseguirías, porque recordar que solo puedes bajar cartas de animales domésticos, habiendo tenido en la mano antes, y solo puedes tener cartas en la mano si eres tribal y tantas cartas como elders tengas activos durante esa fase. Pero bueno, en la fase de animales domésticos lo que harías, si fueras tribal, porque ya la habrías bajado, y tuvieras una carta madura, es decir, que no le quedaran discos encima, activar la habilidad. En este caso, si tuviera esta, la del Trigous, nos permitiría madurar un disco naranja de cualquier parte, de nuestro tabló, o sea, de nuestra placa, ya fuera de un Elder o lo que fuera, o de una hija, o de otra carta de animal o idea. Después viene la fase de portal, neolexia o acción de Elder. Vale. En el caso de la acción de Elder es solo si eres tribal, porque son estas de aquí, que son las fases que os decía antes. En el caso del Elder de nivel 2 nos permite bajar una carta que tengamos en la mano de animal doméstico. La del 3 nos permite bajar de la mano una carta de idea. O el 5 nos permite bajar una carta de idea también. Todas ellas inmaduras con el correspondiente disco de toca para poder madurarlas. Y después viene la fase, bueno, dentro de esta misma fase, dependiendo de si eres vocal o tribal, viene la fase de portal o neolexia. ¿Y qué es esto? Pues es ya el cierre de todo lo que has hecho hasta ahora. En esta fase puedes hacer dos cosas. La primera, por una acción solo. Imaginémonos que tengo, esto estaría aquí y esto estaría aquí, por ejemplo, ¿vale? Pues yo en la fase de portal o neolexia, si soy vocal, podría utilizar
o sea, podría madurar o un disco naranja o un disco blanco de cualquier carta de hija o Elder que tuviera inmaduro. Pero solo una, no podría hacer una naranja y una blanca, no. O una blanca o una naranja. No sé, en este caso, pues yo qué sé, liberaría esta. Es otra manera de avanzar en poder madurar cartas que ya tendrás bajadas en tu zona de tablero. La otra acción podría ser la de Neolexia. Perdón, no me acuerdo nunca si es portal o Neolexia cuál es que he dicho, pero bueno, las dos acciones son iguales. O sea, son estas. Y la otra sería, en momento que tienes una hija madura, activar su acción de portal. ¿Y qué es? Pues en este caso, si os acordáis, si esta ya la hubiera madurado totalmente, me permitiría poner un disco blanco en el portal de Bisonte o en el portal de Shaman. Una de las dos. Y solo puedo hacer una de ellas, o madurar un disco del mismo color de los que tengo en uno de los portales, o poner un disco en un portal. No las dos, una de ellas. Sí que es verdad que hay alguna de las hijas que nos permite hacer dos. Y entonces puedes hacer una y una, o dos de una, o lo que quieras. Pero solo una de ellas. En el caso de que seas tribal, esto ya no lo haces porque no tienes portales que activar o portales que utilizar para madurar, pero sí que entonces puedes bajar cartas de animales domésticos o ideas. Para después, durante el turno de tirada de caza y relación, liberar los discos que tienes en estas cartas. Vale, pues ya está. Esto es el juego Neandertal. Os he querido explicar, al final creo que me he liado bastante más en temas de reglas. Espero no haberme pasado mucho. Pero sobre todo lo que quería que vierais es esta interrelación que hay entre concepto, mecánica y objetivo del juego. Ya lo que os he dicho al principio. No hay un objetivo per se del juego. Realmente la idea es que sobrevivas tantas cartas de turno como haya, porque ya te lo ponen difícil. Creedme que los eventos son bastante catastróficos, y si encima tienes eso y hay algún jugador que no para de atoxicarte en los mismos biomas que tú necesitas, te puedes acabar extinguiendo. Y además creo que las mecánicas de mandar gente a cazar, y dependiendo de la zona donde vas a cazar y del tipo de caza que es, que tienes unas precondiciones a nivel de herramientas o lenguaje o habilidades que debes de tener en vocabulario, o una vez que si las tienes y consigues controlar ese bioma y por tanto sacar recursos de él, que te da para aumentar el tamaño de la tribu, o gracias a esa experiencia de hacer ese tipo de caza repetitivamente durante todas estas generaciones, por recordar, cada turno son 40 generaciones, si me lo recuerdo que he dicho antes, que te permite liberar o mejorar tu lenguaje en la forma o mecánica de juego de liberar y madurar cartas de Elder o de hija, que a posteriori te permitirán madurar más, potenciar los portales para pasar a tribal y ganar otras actividades o acciones como poder domesticar animales o generar ideas, creo que es espectacular. O sea, creo que ha sabido transmitir muy bien el cómo podría haber sido una mecánica, a ver, a brochazos, ¿vale? Pero de el relacionarse con el entorno, y que ese entorno, mientras tú te estás relacionando con él, te va dando esa experiencia que tú vas pasando generación a generación, y te va dando esa fluidez o esa ganancia de portales entre diferentes dominios, y por tanto, digamos, evolucionando culturalmente. Creo que con eso el juego lo ha clavado, y ya solo por eso, esa sensación que te da de que realmente estás evolucionando como especie en cuanto a habilidades, creo que es genial, y no lo había visto en ningún juego hasta ahora. Tampoco he jugado muchos de este tipo, pero creo que es muy, muy buena. Además también todo el crome este de el tipo de la sexualidad, y el hecho de que si seas pair bonding necesitas casarte con las hijas de tu tribu, o cualquier otra, pero para poder ganar esa habilidad. Y si eres promiscuo te da igual, pero sí que es verdad que no ganarás las habilidades de otras hijas, porque no te puedes casar de hijas de otras tribus, porque no puedes relacionarte con ellas. Creo que está todo muy bien atado, y el resultado, para mí, Neandertal, como juego, está guay, pero como
transmisor de una historia, de una teoría, es muy, pero que muy bueno. Bueno, espero que no... Bueno, eso solo ha durado una hora, tampoco ha sido muy largo, pensaba que duraría más. No haberme liado mucho, ya os digo, si hay alguna cosa que queréis saber más, me decís, oye, Albert, ¿puedes hacer una partida en directo y tal? Estoy pensando en hacerla. No sé si haremos una partida en físico o en Basal, pero sí que es una de mis ideas. Otra cosa es que si me decís, oye, ¿y por qué no explicas más las reglas? Creedme que al final no las quería explicar, he explicado bastante de reglas, ¿eh? No todas, un poco así mezcladas, porque sobre todo quería explicar conceptos, pero espero que haya quedado todo más o menos claro. Cualquier cosa, pues ya sabéis, en los comentarios me lo pedís y os lo contesto. Nos vemos pronto.